el título del mensaje de hoy. Es el propósito de las pruebas. Cuando hablamos de pruebas, hablamos del dolor, la contrariedad, los tropiezos, esas cosas que le pedimos a Dios que nos saque y no nos saca. Esos momentos donde pasamos y nosotros decimos, pero ¿por qué esto a mí? Bueno, esos momentos que no podemos comprender, que son dolorosos sin duda, que es como una prueba. Bueno, vamos a ver uno de los propósitos. Pero primero vamos a leer Jeremías 15 al 21, lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Muy atentos todos, tratando de meternos en el contexto de la palabra, tratando de transportarnos, como quien dice, mentalmente y vernos en la situación de Jeremías, un profeta que había tenido primero había sido llamado de joven al ministerio para el cual él no se sentía preparado, pero Dios lo mandó igual. No hubo en ese caso excusa. Por otro lado, después vemos que en el tiempo de Josías, en ese tiempo del rey Josías, empieza a levantar el ministerio de Jeremías porque está siendo respaldado por el rey. Y leyes bastante duras había en ese tiempo que forzaban a las personas a buscar a Dios. Todo ese tiempo, bueno, Jeremías tuvo cierta libertad para predicar. Con todo, la verdad es que la mayoría no entendió nada a pesar de la ley que imponía castigos fuertes al que no se consagrara a Dios o que buscara otro Dios. Y por otro lado, la realidad de que cuando murió Josías, Jeremías quedó solo porque se levantó otro rey que lo único que hizo hacerle la vida imposible a él y los sucesores y obstaculizar todo el ministerio de Dios a través del profeta Jeremías. Naturalmente, en semejante situación, después de haber subido y comenzar a bajar, parece que uno empieza a fracasar, empieza a sentirse como, ¿qué pasa? Yo empecé bien y ahora me estoy decayendo. ¿Qué pasa? Empecé con todo y ahora estoy tan mal. Y eso provoca un conflicto emocional muy grande. Bueno, algo así era la situación de Jeremías, imagínense. Pero ahora leemos en ese momento donde él ya está en pendiente negativa emocionalmente hablando. Y ahí es donde vamos a leer. Y le dice a Dios, tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Entonces escribe ahora y dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Oramos. Querido Jesús, querido Dios, he aquí tu iglesia, nosotros. Esperamos comprender más profundamente, Señor, estas palabras de la Biblia y todas las que podamos luego añadir. Ayúdanos, Señor, a no distraernos. No permitas que el adversario ni nuestra propia torpeza humana nos robe el tesoro, la riqueza de tu verdad, de tu revelación. Es más, que no nos engañe nuestra propia memoria, ni pongamos en el olvido lo que aprendemos hoy, sino al contrario. Ayúdanos a descubrir los secretos de la vida piadosa,
Ayúdanos a descubrir las verdades que nos llevan a la vida abundante que tú viniste a traer, Señor. Ayúdanos a estar en la condición de ese creyente que dice en la Biblia que es más que vencedor por medio tuyo. Padre, he aquí nosotros, nuestros oídos. Danos oídos de sabios para entender. Danos oídos que puedan separar lo precioso de lo vil, que puedan tomar tu palabra verdadera, hacerla propia. En el nombre de Jesús te pido por todos, por los más pequeños, los más grandes. Dame la capacidad de hablar a cada uno de mis hermanos de tal manera que pueda transmitir con toda fidelidad lo que tú le quieras enseñar. Ayúdame, Padre, para ser un buen instrumento de bendición para tu iglesia. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. Seguramente cuando usted leyó el título, es como que vienen inmediatamente, en el momento vienen todas las cosas que pasamos o las que estamos pasando o las que imaginamos, tememos, nos pueden llegar a pasar. Porque la verdad es que tiempo y ocasión acontece a todos, como dice el libro de Eclesiastés. La verdad es que todas las personas, tanto el justo como el impío, tienen que pasar por momentos difíciles, por momentos duros. La diferencia que el que practica la justicia y se esfuerza en ser minucioso, si quiere una palabra más nuestra, se esfuerza en ir al detalle de lo que Dios quiere, no ser mediocre en su manera de vivir o de obedecer o de servir a Dios, disfrutará naturalmente de las bendiciones que vienen de la obediencia y todo lo que sufra por causa de la obediencia tiene recompensa. Cosa que el desobediente o el impío o el rebelde o el que no conoce a Dios sufrirá consecuencias de su pecado, porque todo pecado, cualquiera sea, tiene sus consecuencias. Y sufrirá por ello, pero la diferencia justamente es que no recibirá premio por sus sufrimientos. Un ejemplo, se nos dice: gozaos y alegraos cuando digan toda clase de cosas contra vosotros, mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero cuando digan toda clase de cosas respecto de nosotros, mintiendo. O sea, si dicen la verdad de cosas que hacemos mal, no nos podemos ni gozar ni alegrar, porque no hay recompensa y porque tampoco será divertido. O sea, seremos víctimas de la acusación de los acusadores que tienen razón en acusarnos en algo de lo que somos culpables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para evitar echarle la culpa a otro, asumir la responsabilidad de decir: sí, me equivoqué, actué mal, me humillo Dios, me la tengo que aguantar, como veíamos en la peli. Me aguanto la que venga porque es culpa mía. Yo fui el que obré mal. Yo fui el que le di lugar al diablo. El diablo hizo lo que quiso, pero yo fui el que le di lugar. Recuerden que si ustedes, nosotros, no le damos lugar al diablo, no tendrá parte con nosotros. Nosotros le damos lugar al diablo ¿cuándo? Cuando hablamos lo que no tenemos que hablar, cuando pensamos lo que no tenemos que pensar, cuando hacemos lo que no tenemos que hacer o cuando no hacemos lo que deberíamos hacer. Las 4 formas de pecar. Cuando pecamos, le estamos abriendo la puerta al diablo. Ahora, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos inmediatamente y abandonamos, por supuesto, ese pecado, ¿qué pasa? Se cierra la puerta y no hay lugar para que entren los demonios. Pero cuando nosotros pecamos deliberadamente y no cambiamos y seguimos en lo mismo, la puerta queda abierta y es ahí donde los demonios vienen, entran y salen y comienzan no a acampar el ángel de Jehová, sino el ángel de la maldad. Empieza a acampar a nuestro lado, a vivir y a atormentarnos, a perseguirnos. Como pasaba en Israel, ¿se acuerda? Que cuando se alejaban de Dios, los enemigos comenzaban a rodearlos,
a robarles las cosechas, a robarles el fruto del trabajo, les robaban la paz, les robaban la libertad, les robaban la buena vida que Dios les había dado porque ellos se apartaban de Dios. Ese principio sigue vigente, ahora en términos espirituales, que trasciende también a lo material, porque muchas veces nosotros nos apartamos de Dios y comenzamos a perderlo. Primero la paz, luego perdemos la vida de piedad. Cuando perdemos la vida de piedad, perdemos nuestra relación con Dios genuina primero. Al mismo tiempo perdemos nuestra relación con su iglesia, porque perder la relación con la iglesia inmediatamente es perderla con Dios. No se puede estar con Dios y no estar con su iglesia. Es como decir, es algo terrorífico de una película de terror, estar hablando con la cabeza pero no con el cuerpo. Imagínense, pero eso es una película de terror. Bueno, el mismo película de terror es pretender hablar con Dios y no poder tener contacto fraternal, amor fraternal, contacto social con la iglesia. No es congruente con los principios de la Escritura. La iglesia y Cristo uno son. Entonces, bueno, cuando nosotros nos separamos de Dios, perdemos, dejamos la vida de piedad, como dije, y comenzamos a enredarnos con otras personas que no practican la piedad, que comienzan a influenciarnos, y en principio, como todo, funciona como Dalila. Recuerda, Dalila, ¿cómo le hablaba a Sansón? Le hablaba cariñosamente, le hablaba seduciéndolo, y Sansón se derretía. Y ella lo engañaba con la salamería de sus palabras, y lo redujo a un mortal bocado. Lo redujo a un bocado y a mortal angustia. La angustia que proviene de no poder satisfacer su deseo carnal. Bueno, así estaba Sansón y fue traspasado por el dolor. Pero no se daba cuenta que se estaba yendo, o que su presencia estaba apartando de él, hasta que se le vino encima el mundo, los filisteos, y quedó ciego, solo, preso, lleno de angustia y de soledad. Hasta que finalmente en la cárcel reconoció su pecado y le dijo: tan solamente una oportunidad dame, Padre, o Dios, para destruir a los enemigos. Y fue esa última oportunidad que Dios le dio antes de morir, de derrumbar el templo donde estaban reunidos los filisteos, que fue la oportunidad donde más filisteos mató, porque empujando, desplazando las columnas donde reposaba la estructura del templo, cae toda sobre todos los que estaban adentro, inclusive él. Hizo la última buena obra, arrepentido ya, pero sin poder disfrutar de la libertad que tenía él como nazareo, y sin duda por la fuerza sobrenatural. Más de un hombre quisiese tener la fuerza de Sansón para cargarse las dos puertas de la ciudad al hombro y llevarla a una cumbre de una montaña, como hizo él, ¿no? Bien. Pero ese es el resultado de la desobediencia. Jeremías en este caso no era un desobediente, pero naturalmente él estaba tentado a abandonar a Dios. Él estaba de alguna manera triste, se sentía él como que estaba confundido por lo que le pasaba. Pero quiero que vean estos detalles porque son en los que me voy a parar hoy. Él decía: por amor de ti sufro afrenta. Por amor de ti sufro afrenta. Y esta es la primera frase que vino a mi mente en el día de hoy mientras oraba y buscaba el mensaje. Por amor de Dios podemos hacer tantas cosas que no haríamos de otra manera. Fíjese, pregúntese usted, esto para que su propia edificación, ¿usted está dispuesto a hacer cosas locas? No locas en el sentido de inmorales, irracionales desde el punto de vista gentil, desde el punto de vista del mundo, ¿no? Pero usted está dispuesto a hacer grandes sacrificios por amor a Dios. Esto es lo que tiene que preguntarse, porque no me diga: sí, yo moriría, pero fíjese si haría cosas menores que morir. ¿Qué hace usted por amor a Dios? Pregúntese, ¿qué es lo que hace por amor a Dios? Porque no confundir por amor a Dios cuando yo hago algo en el marco de la iglesia, porque se confunde. Trate de discernirlo por su bien. Usted hace las cosas en la iglesia
¿Sentirse útil? Porque es una necesidad básica el sentirse útil. A nadie le gusta sentirse inútil. Te hace mal sentirte inútil. Cualquier persona cuando se siente inútil, se siente frustrada, se siente avergonzada. Entonces, no confundir por amor a Dios con el hecho de hacer algo para no sentirme inútil o para decir que es peor todavía, que yo hago algo. A mí no me pueden decir nada porque yo hago algo en la iglesia. O yo colaboro. O por lo menos yo doy mis diezmos y mis ofrendas regularmente. Colaborar, dar sus diezmos y ofrendas es lo correcto. Hacer algo en la iglesia es lo correcto, es natural, lo que todo cristiano debería hacer, involucrarse en algo en la iglesia. No involucrarse está mal. Aunque, bueno, pero yo estoy en tiempo, está mal. Somos llamados a involucrarnos en la iglesia, no a vivir amamantados toda la vida. ¿Está bien? Entonces, pregúntese, ¿usted hace cosas por amor a Dios? ¿O por amor a usted? ¿Por amor? ¿O simplemente por miedo al juicio, miedo al irme al infierno? Hay personas que no han entendido la salvación, no han entendido el concepto de la gracia. No han entendido lo que significa que no sos salvo por lo bueno que haces. Y siguen tratando de hacer cosas buenas para tratar de caerle en gracia a Dios. Quizá por dos cosas, porque todavía no maduraron o porque todavía no fueron salvos. Están dentro de la iglesia y no fueron salvos. ¿Hasta qué punto una persona puede aparentar ser o hacer las cosas porque la pasión de él era enseñar, predicar, mover multitudes, como tienen muchos cristianos, como se los alienta a muchos cristianos? Vos vas a ser grande, Dios te va a usar, y de hecho Dios lo usó. Pero en aquel día me diréis, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero el Señor les dirá, pero yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, al fuego eterno, hacedores de maldad. Pero, pastor, era un hombre que predicaba, mucha gente se salvó. Sí, Dios usa gente. Pero él en 10 días leyó a todos esos filósofos que nombró ateos, y esa filosofía atea lo cautivó, y él finalmente se movió de una aparente fe genuina a una brutal apostasía declarada hasta el día de su muerte. Y escribió un libro, como ahí escucharon, llamado Despedida a Dios, para él mostrar que le daba despedida a ese Dios que él un día predicó, que se suponía que él creía. Como dice la Biblia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero justamente salieron para que se manifieste. Entonces, esto de alguna manera los lleva a ustedes a reflexionar, a tener cierto temor sano, no terror proveniente de la ignorancia, sino si ustedes son capaces como Jeremías de decir, por amor de ti, Señor, hago las cosas que hago, o hace las cosas con otra motivación. Porque estoy seguro, y la Biblia lo dice, que los que son hijos de Dios no pueden pecar porque la simiente de Dios los protege. O sea, el ser nacidos de nuevo impide a la persona querer ser otra cosa que lo que es. Pregúntese, ¿usted quiere ser cucaracha, chancho, perro, loro? ¿Qué quiere ser en su lugar? Algunos dirían, yo quiero ser una paloma. ¿De veras quiere ser una paloma mugrienta y pulgosa? ¿Qué quiere ser usted? ¿O quiere ser la persona que es, ser un ser humano? Usted no es otra cosa porque no puede ser otra cosa. Usted no puede ser chancho porque usted es un ser humano. Y el ser humano no puede ser ser humano porque es chancho. El pecador no puede ser santo porque es pecador. Y el santo no puede ser pecador porque es santo. Aunque parezca el pecador santo, tarde o temprano, como vimos este caso que le acabo de contar, que parecía cualquiera pondría la mano en el fuego, las dos, inclusive las asociaciones evangélicas, le dieron premio
A lo cual MacArthur le decía, ¿qué premios raros? Le dan premios a los cristianos por ser usados por Dios. Cuando la soberanía pertenece a Dios y la decisión la toma Dios, y el premio lo lleva a otro, como si hubiese ganado algo Templeton. Pero así esas cosas locas hacemos los cristianos. Le dan, por ejemplo, premios a los músicos cristianos, a los que hacen mayor venta de música cristiana, cuando la música no se hizo para recibir premios los cristianos, sino para alabar y adorar a Dios. Para eso se hizo la música. Para eso Dios inventó la música, para que se adorase a Dios, no para vender CD y recibir un premio, el Grammy, en esta oportunidad para fulano de tal, con su disco tal. Todos ahí subiendo al podio de oro, ¿no? Ahí todos subiendo y aplaudiendo todas las luces. ¡Wow! Y la gente, por supuesto, detrás, porque las multitudes siguen a las multitudes. Bueno, me paré en esa palabra porque es clave. Le va a servir a usted de hoy en adelante para saber para dónde camina usted. ¿Dónde está caminando, mi amado hermano? ¿Por quién hace las cosas que hace? Jeremías decía, por amor de ti, tú lo sabes, Señor. Como decía, no, tú sabes que no miento. Usted puede engañar a otros, yo puedo engañarle a usted, pero usted ni yo le podemos engañar a Dios. Entonces, ¿por qué estás aquí en esta mañana? ¿Por recibir una bendición? ¿Por qué estás aquí? ¿Para no ir al infierno o para que el lunes no te llame el pastor? Hermano, ¿qué pasa que no viniste? ¿Estás bien? ¿Estás bien de salud? Por ahí para evitar eso, me parece que no es la motivación correcta. A veces las personas quieren un púlpito para sacarse las ganas de dirigir una multitud. Yo tuve la oportunidad de dirigir una de las campañas evangelísticas de Anacondia un ratito a una multitud de 10.000 personas también, y muchos de ustedes se recuerdan de eso, cuando estuve delante de 10.000 personas en uno de los clubes de fútbol de aquí de Córdoba. Y parece que ese es el sumo, llegar a hacer eso, llegar ante 10.000 personas y predicar ahí a 10.000 personas. ¿Sabe el quickie que sentía yo ahí? Ante 10.000 personas. Y les prediqué la palabra en lo que me tocó a mí en esa campaña, recuerdo hace, no sé, eran 10 años. 10, 12 años. Pero no sé, yo siempre les doy esto, todo lo que hice, lo hice por amor a Él. Por amor a Él hice muchas cosas lindas, pero por amor a Él me aguanté muchas cosas feas, calladito la boca. Pregúntese ¿usted haría lo mismo? ¿Sufrir afrenta, sufrir vergüenza o ser avergonzado de todos y quedar ahí? ¿Usted se la aguantaría calladito? Como se la aguantó Jeremías. Él dice luego, fíjense, fueron halladas tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y alegría y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Voy a volver sobre esto, sigan al siguiente, al verso 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Fíjense esto, me senté solo, me quedé quieto, me quedé amargado. Él decía, tus palabras fueron causa de gozo a mi alma, de alegría a mi corazón. Y después dice, pero me senté solo. Usted cuando sufre afrenta por causa de Cristo o por alguna circunstancia de la vida, ¿se queda solo calladito o vuelca su amargura sobre otros? Ya sea a través de una conversación, a través de un cruce de mensajes de WhatsApp o a través del Facebook, por ejemplo. Usted ¿vio a alguien que vuelca su indignación sobre los demás? ¿Vuelca sus emociones descontroladas? ¿O puede hacer como Jeremías, por amor de Cristo sufro afrenta, por amor de Cristo me siento, me callo, me quedo solo, me la aguanto hasta que pase y hago lo que tengo que hacer? Cuando recibo
un golpe en la mejilla pongo la otra, cuando tienen una actitud injusta conmigo, hago el doble de lo que me hicieron para beneficiar al otro. Cuando mi enemigo tiene hambre, le doy de comer, le doy de beber, o hago exactamente lo contrario. Me vengo, maquino en mi corazón la forma de implementar mi venganza, de alguna manera ensuciar la reputación de aquel que me hizo daño. Fíjense, estas cosas son muy fáciles de hacer, todo el mundo las hace. Aún dentro de nuestra propia congregación vemos estas cosas. Y estas pruebas, como la de Jeremías, nos ayudan a entender de qué material somos. Nos ayudan a ver en qué condición espiritual estamos. Cuando uno pierde la gracia de Cristo, se revela lo que verdaderamente es. Si no, haga la prueba, usted diga, mañana lunes me voy a apartar de Dios un mes y véase usted en lo que se convierte. Véase en lo que se convierte, lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios. Véase en lo que se convierte. En este caso, Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás si entresacares lo precioso de lo vil. A nosotros también se nos llama a escudriñarlo todo, retener lo bueno, a no ser partícipes de lo malo, sino a practicar el bien, no devolver mal por mal, sino bien por mal. Se nos llama a eso. Ahora, Jeremías recibe algunas palabras semejantes. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Aquí, obviamente, hay dos clases de personas siempre en las que podemos ser. Las que son en medio de la prueba, como Jeremías, y se la aguantan y siguen adelante sirviendo a Dios, o ante la contrariedad, la dificultad, la afrenta, el tiempo de enfermedad, el tiempo de dificultad económica, lo primero que hago, en vez de sentarme solo, me siento frente a la computadora y taca, 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 taca. Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que quieras. A fulano, a mengano tengo todos los contactos, ta. Yo quiero que veas esto y no mires a otros, sino te mires a vos, hermano. ¿Por amor de Cristo te la aguantás o por amor de Cristo no te aguantarías nada? Porque va a llegar el momento, si no llegó ya, va a llegar el momento donde vas a sentir que te rodea la incomodidad o te rodea la soledad y el diablo va a venir a visitarte como lo visitó a Jeremías y le sugirió un par de cosas, que sea como ellos. Por eso Jeremías decía, vendrás a ser como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Sabe qué significa esta frase? Vendrás a ser como que en realidad yo estoy en la iglesia y esto es un cuento. Al final estamos todos aquí creyendo en un Dios que no vemos, que no existe, que no se manifiesta, que yo le pido y no me responde. Vendrás a ser segura. ¿Será que existe Dios? Va a llegar ese momento, como le llegó a este Carlos. Un día se le presentaron libros de 6, 7 filósofos, ateos, agnósticos. Se les presentó esta oportunidad y allí donde se reveló lo que era. La prueba sirve para que sepas dónde estás parado, qué nivel de estatura espiritual tenés y lo que es más terrible, de qué o a qué reino perteneces. Si todavía estás en el reino de las tinieblas, aunque ya vimos que puede estar aparentemente en el reino de la luz y estar la iglesia llena, y en realidad no lo es así, porque llega un tiempo donde la prueba muestra que no es lo que parecía ser. Entonces, la pregunta ahora también sería, ¿vos sos
lo que decís que sos o te parece que sos y no estás seguro de lo que sos? Hacete esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Yo soy del reino de la luz? ¿Soy del reino de Cristo? No digo si estás en la iglesia, porque es obvio que sí. No digo si orás, porque es obvio que hace un rato lo hiciste. No digo si cantás, porque hace un rato que cantaste. No digo si llorás, porque hace un rato quizá lo hiciste. No digo si tenés Biblia, porque hace un rato quizá la leíste. Eso también lo hacen los que se van al infierno. Pero la diferencia está, hermanos, que los que no van al infierno hacen las cosas por amor de Cristo y soportan afrenta por amor de Cristo. Cosa que muchos no estarían dispuestos a soportar. De ninguna manera aceptarían el ser humillados. Yo pasé muchos años, y muchos de ustedes lo saben, de humillación en la iglesia, hermanos, como siempre. Cuando el pastor Martín dio una palabra de ciencia a mi vida, que yo enseñaría la palabra a muchos y tendría sabiduría, todos se reían de mí, se burlaban. Y eso te hiere, te lastima. Y mucho tiempo me separaron. Mucho tiempo me tuvieron por agrandado, no sé qué. Mucho tiempo. Yo podría haberme vengado, pero siempre me callé. Siempre me callé. Porque sé que por la causa de Cristo hay muchas afrentas que soportamos. Y luego Dios me premió. Dios premia la fe. Dios premia la obediencia. Yo, como siempre les digo, inclusive en el campo material, yo nunca en mi vida dejé de diezmar, por ejemplo. Hay gente que hoy todavía no lo entiende y no lo hace. Hoy, después de 5, 7, 10 años de cristiano, todavía no lo entiende. Entonces se nota la diferencia entre el que pasa la prueba y el que no la pasa. Siempre está ahí rindiendo la misma materia. ¿Vio cómo eso que se la llevan a marzo, a diciembre, previa un año, debe de materia, debe, y pasan los años, sigue debiendo la materia 5º grado. Sí, no pasé. Y queda debiendo la materia. En ese sentido yo le enseñé a mis hijos, y mis hijos desde chiquitos honraban a Dios con sus bienes. Recuerdo a Ezequiel, que había tenido un dinero que le regaló la abuela y él, no sé si lo puso, él sintió de ponerlo a ofrenda, pues ya lo habíamos, y era un sacrificio para él, ¿no? Porque era para comprarse algo. Pero apareció una tía que, apareció que le trajo no sé, no me acuerdo qué juguete era, una camioneta, un regalo que jamás podía haberse comprado a él. Bueno, ¿ves, hijo? Vos ni lo pediste y Dios te lo dio simplemente. Y así muchas veces. Ellos trabajan y le dan a Dios lo que es de Dios y Dios los bendice, los prospera. Y pasan dos cosas después, y te pueden pasar a vos también, que a causa de tu fidelidad a Dios, Dios bendiga tu familia, tu matrimonio, bendiga tu casa, bendiga tus áreas y después esté quien dice, seguramente algo habrá hecho o de algún lado está haciendo algo mal. O porque yo digo que estoy enamorada de esta, la de rojo. Dice, ve, eso lo hace en público para que aparentar algo. Pero los que van a mi casa conocen que tanto en mi casa y donde vamos, trato a mi esposa igual que en todo lugar. No hago diferencia, no estoy haciendo una carcasa religiosa. Siempre lo hice, siempre he trabajado toda mi vida, todos los días del mes. Y Dios nos ha bendecido, como ha bendecido a muchos de ustedes. Pero no crean que por el hecho de ser bendecidos no recibirán el fruto de la envidia. Porque la Biblia dice que la excelencia de hombres despierta la envidia contra su prójimo. Un hombre bendecido es objeto de la crítica también. Así como vos, hermano, quizá hoy estás en prueba. A Jeremías le podrían decir,
Jeremías, ¿ves? Vos empezaste bien, ahora estás mal, nadie te escucha, no se convierte nadie con tu ministerio. Esa es tu prueba hoy. Quizá tu circunstancia económica restringida a pesar de tu fidelidad. Porque no digo, si vos sos avaro, no esperes que Dios te prospere económicamente, eso olvídate. Olvídate, la avaricia no trae consigo bendición. No, es que yo soy pobre, no hay excusa para los pobres. La iglesia de Macedonia es el ejemplo más acabado de la generosidad en la necesidad. Dios sabe lo avaro que sos o lo generoso que sos. Eso lo sabe Dios. Pero por ahí estás como Jeremías, que entregó su vida para el servicio. Jeremías no fue avaro, no fue egoísta. Jeremías entregó su vida. ¿Y qué cosechó? Contrariedad, 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 contrariedad. ¿Sabe por qué hacía esto? ¿Por qué servía Jeremías a Dios? Porque lo amaba. ¿Sabe por qué lo hacía Jeremías? Porque lo amaba, porque amaba a Dios. Jeremías servía a Dios no porque todo le iba bien, sino todo le iba mal. Él tuvo un buen tiempo con el rey Josías. Y el rey Josías, ¿quién mejor que el rey esté de tu lado? ¿Te imaginas? Que el gobierno esté a tu lado del trabajo que haces público, que tengas el poder del gobierno para llevar adelante la obra de Dios. ¿Qué más querés? Tenés el apoyo del poder económico más grande de una nación. Se supone que el Estado es. Jeremías tenía eso y de repente se quedó sin eso y se le puso en contra del Estado y en contra de la gente que nunca se convirtió. ¿Cómo se sentiría Jeremías? Y el diablo que le diría, ¿ves? Mira cómo estás, vos entregaste todo, pusiste tu vida, no te casaste, no tuviste familia, todo por Dios, todo por el ministerio. ¿Y ahora qué? Mira cómo te pagan. Mira, todos te dicen, anda a predicar a otra parte, anda con tu prédica, con tu Biblia a otro lado, anda con tu fe a otro lado. Entonces, ¿Jeremías qué hizo? ¿Se volvió atrás o siguió? ¿Vos qué harías? ¿Vos qué harías si perdés la salud? ¿Qué harías si perdés el trabajo? ¿Qué harías si perdés a tu esposa? Tu esposa se va con otra persona. ¿Qué harías? ¿A quién le echarías la culpa? ¿Qué harías si Dios te quita el trabajo que tenés? ¿Seguirías honrando a Dios con tus bienes? O dices, no, yo al final, a mí nunca me funcionó eso. ¿Qué harías? Hermano, esto es lo que determina de qué reino sos. ¿Amás a Dios? ¿Lo haces por amor a Dios? ¿O lo hacías por vos? ¿O lo hacías por tu conciencia? ¿Sabe que mucha gente da su limosna los domingos? Dice, bueno, por lo menos yo ya di. Por lo menos yo ya fui, como calmando la conciencia. Yo ya fui a la iglesia el domingo. Y ese no es el resultado de una genuina fe. El problema de muchos cristianos es el que se encuentra en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, dice Dios, y tu arduo trabajo y paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, escuchen esto, por amor de mi nombre, o sea, por amor a Dios, y no has desmayado. Has trabajado, ¿no? En pasado. Pero, dice Dios, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ese amor por el cual hacía lo que hacía. Estudiaba, discernía cuáles son los verdaderos ministros y cuáles no. Tenía trabajo arduo y paciencia. Amén. No podía soportar a los malos. Las obras de la tal persona eran conocidas por Dios, pero el único punto, y justamente el más importante, es que has dejado tu primer amor. O sea, has trabajado en el pasado por amor de mi nombre, pero, verso 4, ahora no. O sea, equivale a decir, vos estás donde estás, dice Dios,
hiciste lo que hiciste, pero como estás hoy es diferente de como estabas antes. Estás igual que antes en el mismo lugar. La gran diferencia es que ahora ya no lo haces por amor. Trabajás, soportás y muchas cosas sabés, pero no lo haces por amor a Dios. Quiero decirte que esa es una situación peligrosa, para lo cual Dios suelta una advertencia. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, significa que si vos estás donde estás, haciendo lo que hacías antes, pero sin hacerlo por amor a Dios, estás caído. Estamos caídos. O sea, vos podés cantar acá adelante, vos podés tocar un instrumento, podés predicar como yo aquí, podés realizar alguna actividad dentro de la iglesia, en la cocina, afuera, con los niños, no sé, lo que quieras. Pero si no lo haces por amor a Dios, estás caído. Y esa condición es la que va a revelar lo que hay en tu corazón. Para que todo el mundo sepa y para que vos sepas que no sos lo que parecías ser. Le dice el Señor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepentirse y hacer las primeras obras significa cambiar otra vez el estilo de vida. Cambiar el estilo de prioridades. Yo sé que usted va al trabajo y como en la película también dice, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para orar. Tengo tantos problemas, no tengo tiempo para orar. En realidad, nosotros sabemos que cuando queremos hacer tiempo, tenemos tiempo para salir de noche, para salir de madrugada, para salir a la mañana, para conseguir lo que necesitamos para comprar lo que queremos, lo conseguimos. Y si no lo conseguimos, lo pedimos para tenerlo, aunque sea crédito, pero lo tenemos. Y hacemos el sacrificio de quedar en contramano porque lo queremos. Ahora, ¿harías cosas así por amor a Dios? Pero por amor a Dios, esa es la clave, porque si no te arrepientes, o sea, si no volvés a ponerte en la misma condición de hacer todo lo que haces por amor a Dios, voy a quitar, dice Dios, el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sabe que en Apocalipsis el candelero era la iglesia? Y esta iglesia era una iglesia que estaba, pero que ya perdió la calidad de la obra, estaba caída. Estaba todo igual, pero estaba caída. Entonces Jesús dice, y no, acá no lo dice el pastor, no lo dice la junta de pastores, no lo dice la junta pastoral, no lo dicen los ángeles, no lo dice Carlos, ni Pedro, ni Pepe, lo dice Jesucristo. Si no cambiás de actitud, si no te convertís, si te convertís yo te restauraré, le dijo Jeremías, pero si no te convertís, voy a tener que borrar el candelero, lo que ilumina. ¿Sabe? Cuando Dios quita la luz de una mente, de un supuesto cristiano, pasa lo que le pasó a Templeton. De un momento a otro la luz desapareció y se oscureció todo. En 10 días. En 10 días, lo que parecía la luz más brillante se apagó. Dice, pero de tremenda altura, venir a tan bajo, amar el infierno de esa manera, sí. Entonces, esta es una advertencia de Jesús, para que vos sepas que si alguien incurre en este error de perseverar en una condición meramente religiosa, ya no movida por el amor, es la persona en que en poco tiempo la vas a ver caer. En poco tiempo la vas a ver sufrir las consecuencias de su caída. Por eso la prueba y el dolor nos ayuda a ver cómo reaccionamos. ¿Ustedes vieron cuando en este último tiempo, cómo reaccionaron? A ver, sean sinceros con ustedes mismos. ¿Cómo reaccionaron ante alguien que los agredió injustamente en la calle? Porque generalmente es el lugar donde más se da, ¿no?
que alguien te agrede, porque vos te equivocás, tropezás, doblás mal, te metiste en contramano sin querer. ¿Cómo reaccionás? Vos sentiste, fíjate, ¿reaccionaste mejor que antes? ¿Cuántos reaccionan ahora mejor que antes? No digo perfecto, pero ¿cuántos pueden controlarse un poco más ahora? Hasta la segunda piña aguando, después ya no. ¿Más? Se ha controlado más. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se controla más? Porque la palabra de Dios lo controla. Cuando la palabra de Dios ya no esté acá, volvés atrás al 13º puesto. Volvés a ser el mismo de antes y peor todavía. Cuando la palabra de Dios no te controla. Cuando te controla la tele, cuando te controla el internet, el Facebook, te controla. O si no, a mí no me controla. Sí, es como el drogadicto dice, no, yo hace 20 años, pero cuando quiera lo corto. Yo hace 30 años que fumo, pero yo lo controlo el cigarro. Yo cuando digo no fumo más, no fumo más. 30 años, pero no fumo más. Y sigue fumando. Es obvio que no lo ha controlado ni lo puede controlar. Bueno, cuando la palabra de Dios te controla, entonces empezás a reaccionar de la manera correcta. La prueba y el dolor es para perfeccionar la fe que tenemos. O sea, ¿por qué creen que es necesario que por muchas tribulaciones pasemos al reino de los cielos? Porque algunas cosas que les han sucedido a ustedes les parecen injustas. ¿O no? ¿Cuántos creen que cayeron en mano de alguna injusticia alguna vez? Algunos se animan a levantar la mano. ¿Saben por qué creen que cayeron en alguna injusticia? Por dos cosas. Porque en algunas oportunidades efectivamente fueron injustos con ustedes, o porque en alguna otra oportunidad la culpa la tuvieron ustedes y creyeron que eran injustos con ustedes cuando les dijeron lo que les dijeron. Por ejemplo, el policía de tránsito o el policía caminero nos hace una multa por cometer una infracción. La mayoría de las personas agacha la cabeza y firma tranquilo la boleta o está no ronroneando como el gato, sino está masticando bronca. ¿Por qué? Esta caminera, ¿por qué no agarran a otro? Y si vos también sos tan delincuente como el otro, vos no hiciste lo que había que hacer. Había que ir con la luz prendida, con el cinto puesto, por la derecha, a velocidad correcta. ¿Es lo correcto? ¿Estaba en lo correcto o no? Y bueno, empezamos, ¿no? Muchas veces creemos que son injustos con nosotros, pero somos nosotros los culpables y le echamos la culpa a los demás. Esa falta de humildad te va a llevar a más dolor. Porque por ahí que no te agarre un policía con pocas pulgas, ¿te salvivo? Vení, afuera, bájate el auto. Ahí va a esperar ahora, lo va a hacer esperar 2, 3, 4 minutos. No, yo tengo derechos. Bueno, llama a tu abogado, hasta que venga no te suelto. Entonces, cuando era más fácil simplemente asumir la culpa, vamos subiendo más carga otra vez, ¿no es cierto? Vamos poniendo carga sobre carga, bronca sobre bronca y nos llenamos de ácido el estómago, nos llenamos de amargura el corazón. Nuestro entendimiento se turba, comenzamos a ver enemigos por todas partes, perdemos la capacidad de amarla, de dominarnos. Perdemos todo eso. ¿Por qué? Porque no consideramos la palabra, pensamos que todo el mundo es injusto con nosotros y somos nosotros los pecadores. Escuche, usted es pecador. ¿Entendió? Usted es pecador y merece el castigo de Dios como cualquier otro pecador malvado y perverso. La diferencia puede ser en que usted se haya arrepentido de verdad y sus pecados hayan sido perdonados y los del otro no, porque todavía no procedió al arrepentimiento. Dios quiere que todos se conviertan, pero aún nosotros resistimos al cambio. Ustedes saben, el domingo les hablé de lo triste de la cultura que a las personas les dice que no hay que estudiar, que eso es para otros. Y quizá alguno de ustedes no tuvo la oportunidad porque efectivamente tuvieron la obligación de trabajar porque nadie les dio la oportunidad de estudiar. Correcto, y es comprensible y nadie te va a echar la culpa por eso. Pero eso no justifica que hoy no estudies la Biblia. Pero a mí nunca me enseñaron a estudiar. Sí te están enseñando. Ya es la enésima vez porque no es la primera.
y no lo hiciste. Entonces, ¿de quién es la culpa de la ignorancia? Del que ignora. A veces nosotros le echamos la culpa a la cultura, a la tradición. Bueno, lo que pasa es que nos criaron así nomás, a nosotros nos criaron que no había que hacer nada, que está bien así, que tal. Así nos criaron y así crecimos. Pero eso no está bien. Vivimos en una cultura donde no tiene valor el matrimonio. ¿Para qué decís? ¿Para un papel? ¿Para que nos juntemos? No, sí que un papel y listo, un papel no hace la diferencia. Y esa es la cultura, la gente no sabe lo que significa el matrimonio y tiene en poco. Si alguien les habla de divorcio, ¿divorcio qué? ¿Te casaste? Para Dios la palabra matrimonio es absoluta. Unión hasta que la muerte los separe y punto. Para nosotros, bueno, hasta que el divorcio nos separe, después veremos. O sea, son otros conceptos y está mal. ¿Dios aborrece o ama el divorcio? Dios lo aborrece, pero ¿qué? Ahora en el siglo XXI ya no tanto. Sigue siendo igual. O sea, lo que está mal sigue estando mal. La mayoría hace las cosas mal y cada vez más gente hace las cosas más mal. Algo importante también que les quiero, y no lo hago por mí, hermano, no quiero que nadie tenga ninguna actitud diferente, o sea, por mero interés. Antes se respetaba mucho más la autoridad, inclusive a los pastores, a los ministros de Dios, a los verdaderos ministros de Dios. Dígame, hermano, ¿usted da doble honra y respeto a los ministros de Dios? No me mire a mí sino mírese usted. ¿Usted respeta en su corazón a los ministros de Dios de una manera, lo estima de manera especial? ¿O tiene todo que decir siempre que argumentar y de ninguna manera estimaría valiosa la palabra de un siervo de Dios? Esto se lo tiene que preguntar usted, pues no lo tiene que hacer por el pastor para que el pastor Carlos le diga, bien hermano, bien, gracias, que le bese la mano, que le bese el anillo. Bueno. Hay algunos que hacen, mi pastor acá, pero con otro fin, con un fin idolátrico, no por la reverencia que Dios dice que hay que tener ante un hombre de Dios. No es lo mismo un pastor que una oveja, hermanos. Porque la Biblia dice que los que enseñan la palabra a la multitud serán como las estrellas que resplandecen a perpetuidad. Hay un grado de honra superior que Dios da a los ministros de Dios. Y cuando usted escucha a un ministro de Dios, ¿qué clase de pensamientos tiene para con él? Antes se lo honraba mucho. Digo esto porque si usted pierde eso, perdió el amor a Dios. No estoy reclamando amor, porque gracias a Dios por los que me aman y honran el trabajo, que tiene un precio muy alto, hermanos. Todos quisiesen la cosecha, pero de ninguna manera quieren ponerse a plantar la semilla durante años. Todos quieren la cosecha, dame la cosecha, pero no quieren durante años sembrar y meter en el granero, sembrar y meter en el granero. Quieren quedarse con tu granero. Entonces, si vos querés tener tu granero, empezá a sembrar durante años de aquí en adelante. Pero no le envidies el granero de tu hermano. Por otro lado, si ves a un siervo de Dios que Dios ha bendecido, no hables mal de él simplemente porque no lo conoces. Esperá para que se manifieste. Si es un siervo de Dios, preguntá su testimonio, su fruto, su familia. Como siempre decimos, acá tenemos pastores y ministros, los que estamos acá adelante tenemos que estar limpios. Si no estás limpio, no estás. Si no estás limpio, no estás. Nosotros tenemos matrimonios en primeras nupcias durante 30 y 40 años, hijos en sujeción de obediencia, mostrándole estabilidad emocional, estabilidad matrimonial, administración clara de nuestros bienes, del dinero, y una limpieza de manos, de corazón y pureza de labios continua, que les sirva como ejemplo.
Si ves siervos así, hónrelos para que la bendición de Dios esté sobre su vida. Porque si no, tendrá que sufrir para aprender obediencia. Y le voy a leer eso. 1 Corintios 3, 11, 14 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Eso está. Ahora, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, ¿qué significa? Que la obra que uno haga, tarde o temprano, se va a ver de qué está hecha. Tarde o temprano se va a ver si, inclusive de usted, de mí, o sea, ya tiene, como quien dice, 25 años de ministerio en mi caso, o sea, tiene para mirar. No es que son, bueno, hace una semana se convirtió y en la otra semana lo levantaron a pastor. No, sino que ya tiene 25 años para mirar, de acá para atrás, ¿no? Y ver la conducta, la fidelidad, la paciencia, la administración de la iglesia, la administración de la obra, la administración de los bienes, la administración de los bienes espirituales, la administración de la palabra, la firmeza en la doctrina, la perseverancia en la doctrina, la perseverancia en el matrimonio, la educación de los hijos, el orden de la iglesia, los principios y fundamentos de la iglesia. Usted tiene para mirar, ¿o no? Tiene para mirar. Le guste o no le guste, están para mirar ahí, están para ser observados. Y para imitarlos, por supuesto. No están para decir, bueno, sino para imitarlos. Ahora, tarde o temprano se ve qué clase de obras hacemos o por qué las hacemos. Porque el día la declarará, o sea, cuando Cristo venga, ya todo se sabrá las intenciones de los corazones. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Y el fuego es también, a su vez, una figura de la prueba, del dolor, de la contrariedad, de la enfermedad. La obra se prueba. La obra pasa por el fuego y dice luego, miren, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Quiere decir que hay obras que no permanecen porque no fueron hechas con oro, plata y piedras preciosas, que bien pueden representar las primeras obras que leímos en Apocalipsis, las obras arduas en trabajo, discernimiento, intelectualidad espiritual, teología correcta. Pero la falta de amor hace que sea una obra hecha con heno, madera y hojarasca. Toda tu intelectualidad, toda tu universidad, toda tu buena obra aparente, toda tu elocuencia, todo tu brillo ministerial pasará por el fuego. Si permanece, recibirá recompensa. Y si no permanece, es obvio que no. Entonces, la obra de cada alguno, por eso mire cada uno cómo sobreedifica, dice la palabra. Y aquí viene una acción de un verdadero creyente que fue probado. Ustedes, ¿cuál es el hombre más probado en la Biblia sin ser Cristo? Sin lugar a dudas. Todos coinciden en lo mismo. Job dice más, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. Eso decía Job. Y eso lo decía en medio de qué circunstancia. De la más dura prueba, porque acá ya se le había venido el mundo abajo. Había perdido los hijos. Había visto el corazón de su esposa, que no era el de un creyente. La esposa, en este sentido, no sé si se habrá convertido después, supongo que sí. Pero su esposa se comportó muy mal. Y eso duele para un hombre, que la esposa no lo acompañe en la fe. Que se comporte como una pagana.
como decía Job, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Eso duele. Perder los hijos, sin lugar a duda, no se puede catalogar el dolor de perder los hijos. No se puede. Es indescriptible el dolor. Se le vino la hacienda abajo, se le quemó la casa. Cualquiera daría lo que sea por cuidar su casa. La hacienda, el ganado, todo perdió Job. Y hasta perdió la salud. Pero en esa condición, evidentemente hay algo que lo hacía pasar al frente, que no pasó la mujer, la esposa. Fíjense que uno pasó la prueba y el otro no. Job dice, me probará y saldré como oro. O sea, y saldré, voy a salir de esta, pero como oro. Voy a salir purificado, perfeccionado. Él hacía muchas preguntas, pero no había en su corazón amargura. Porque la Biblia dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, Job no pecó. Dios le dijo a Jeremías, si te convertís yo te voy a restaurar y serás como mi boca, si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿no es cierto? Él recibió esta exhortación, si te convirtieres yo te restauraré. O sea, si vos en tu prueba dejás de comportarte como un fatuo, como la esposa de Job, si dejás de comportarte como una persona que despotrica, se queja, echa culpa, sino que como Jeremías dice, sabes, Señor, que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron causa de gozo y de alegría a mi corazón. Usted puede decir, a mí la palabra me trae un gozo, pero en esta situación no puedo soportar, no puedo seguir adelante, pero Señor sabe que lo amo y lo haré por Él. Ya no me quedan fuerzas ni por mí, ni por mi hijo, ni por mi esposa, ni por mi esposo, ni por la iglesia, ni por el pastor, ni por los niños. Lo único que hago, lo hago por amor a Dios, en ese momento. Así ha pasado en nuestra congregación, hermanos. Las personas que estarían acá no están porque lo que hacían no lo hacían por amor a Dios. Lo hacían, vaya a saber por qué motivación, pero no era por amor a Dios. Porque si hubiese sido por amor a Dios, hubiesen obedecido a Dios a pesar de la contrariedad, que no era ni semejante a la de Job siquiera, ni mucho menos. Tonterías. Mire, Jesús es el mejor ejemplo para que diga que Dios no entiende tus dolores si Él mismo lo sufrió. Dice Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 9. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora escuche, usted puede interpretar mal ahí, dice, y habiendo sido perfeccionado, como que Jesús era imperfecto. No significa eso. La palabra que se traduce como perfeccionado significa que fue llevada su fe y su obra a la madurez. Él crecía en conocimiento y en gracia con Dios y para con los hombres. O sea, Él creció y Jesucristo vivió en la tierra por fe como usted y como nosotros, como yo. Jesucristo vivió por la fe. La única diferencia que Jesucristo, siendo hombre, totalmente hombre como usted y como yo, Él no pecaba, pues estaba en la condición de Adán antes de pecar, pero hizo lo que Adán no hizo, abstenerse de desobedecer al Padre. Pero estaba en la misma condición de Adán. Era necesario que así sea, porque Él es el postrer Adán, dice la Biblia. Y aunque era hijo,
o sea, hijo con mayúscula, padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que él era desobediente y a fuerza de golpes aprendió a obedecer, sino él significa que fue aprendiendo todo lo que hay que obedecer en la medida que iba sufriendo. Ahora, nosotros también a veces no vemos la calidad de nuestras obras, entonces tenemos que sufrir para entender lo que tenemos que obedecer. A veces desobedecemos por cabezaduras, a veces desobedecemos por orgullosos o por egoístas. Y tenemos que sufrir, causa del egoísmo, el orgullo, la soberbia, la insensatez nuestra, tenemos que sufrir para aprender qué es lo que tenemos que obedecer. Porque como el niño va aprendiendo a obedecer y va aprendiendo a ser la persona que debe ser. Pero en ese proceso muchas veces llora, como usted y como yo. Lloramos en los momentos de dolor, pero Él es el autor de la salvación y el consumador de la fe. Usted debiera hacer lo mismo. Cierro con un versículo y nos vamos a casa. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, usted puede ser todo lo muy religioso que quiera. Puede tener hasta la circuncisión, hasta celebrar la fiesta de los tabernáculos. Celebrar la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las cosechas. Celebrarse todas las fiestas judías. Estar también, si quiere, acompañando las modernas de Yom Kippur. Quiere estar también en la fiesta que hacían Mardoqueo, ¿no es cierto? La que se instituyó después, la fiesta de Purim. Puede ser todo lo judío que quiera, pero si usted no obra por amor a Dios, en Cristo Jesús, no vale nada. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy creo que este versículo resume todo el mensaje de hoy. Quiero que sepan eso, que lo único que a usted le va a aprovechar es que ame a Dios. Claro, usted me dice, pastor, ¿y mi esposa y mi esposo? No se preocupe, si usted ama a Dios, va a amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, va a honrar a sus pastores como lo debe honrar, va a honrar a los gobernantes, aunque todo el mundo proteste, sea cual sea, el anterior, el que sigue, el que seguirá. Todos, la mayoría siempre habla mal de sus gobiernos, siempre pasa lo mismo, eso es normal. No normal, es común, no es normal. Pero usted no, usted va a seguir respetando las condiciones. Usted va a amar su congregación. Usted va a amar a los niños. Se los puedo decir a los chicos, a las chicas que tienen ganas de participar de la escuelita bíblica. Ustedes, está bien que lo hagan por amor a los niños, pero si lo hacen solo por amor a los niños, tarde o temprano ustedes van a dejar no solamente la escuelita bíblica, sino la congregación. Ustedes pueden cantar acá, si los que les gusta cantar, pero si lo hacen porque les gusta cantar, tarde o temprano van a abandonar el púlpito, la iglesia y probablemente a Cristo también. Si a usted le gusta predicar, enseñar y ser, ¿cómo me gusta? ¿Cómo sabe? Si te gusta eso, está bien, ponele. Como está bien que te guste cantar, como está bien que te guste enseñar la escuelita, pero si no lo haces por amor a Dios, tarde o temprano va a saltar la térmica. Tarde o temprano vas a abandonar. No vas a poder. Porque lo que no moves por Dios, no lo mueve nada. No vale nada. En Cristo Jesús. Ahora, si vos me decís en el mundo la imagen, la reputación, la trayectoria, los puntos, y bueno, todas las cosas que podés encontrar en el mundo. En el mundo cualquiera hace lo que quiere. Pero en Cristo Jesús, la circuncisión y la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por el amor, yo añadiría exclusivamente. Tu amor a Dios determina tu salvación o tu perdición eterna.
Hoy creo que sos más responsable que nunca, porque te puedo enseñar muchas cosas, pero si esas cosas no las haces por amor a Dios, perdiste el tiempo y no sé si tu alma. Pero si vos decís, sí, pastor, la verdad es que soy un sonso, mi motivación era incorrecta. Todo siempre porque todo el mundo lo hace, o por esto, porque a mí me gusta, o porque a mí me hace, o porque yo quedo bien. Pero si no lo hiciste por amor a Dios, no te sirve. Entonces hoy decirle con todo el corazón al Señor, cerrá tus ojos. Señor, tú conoces mi corazón. Conoces cuántas veces hice lo que hice con una incorrecta motivación. Me avergüenzo, Padre, de mí mismo. Y hoy decido no echarle la culpa a nadie, sino asumir mi responsabilidad. Erré, Señor. Pequé contra ti. Mi motivación no era por ti. En muchos casos. Perdóname, Señor. Te lo ruego. Me humillo en esta mañana, Padre. Quiero cambiar. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Cuando venga la oportunidad, la prueba, a no ceder, a no escuchar las voces que llegarán a mi mente, como llegaron a Job, a Jeremías y a muchos hombres, para que hagan otra cosa que la que deberían haber hecho. Pero me humillo, Señor. Reconozco que mi motivación fue incorrecta muchas veces, pero lo corregiré, Señor. Por amor a ti, lo corregiré.